La cicatriz quirúrgica en mi abdomen palpita mientras estoy de pie en el umbral de lo que solía ser mi hogar. La sangre gotea de mis nudillos, donde he estado agarrando la llave del latón con tanta fuerza que se está clavando en mi palma. Pero no siento el dolor. Ya no. Detrás de mí, las sirenas aúllan en el aire de la noche. Las luces rojas y azules pintan la calle suburbana con colores que me recuerdan al quirófano donde entregué una parte de mí misma hace 3 meses, donde literalmente entregué un órgano de mi cuerpo para salvar a la mujer que más tarde se reiría en mi cara. Mamá. La voz de mi hijo de 15 años irrumpe en la oscuridad. Está a mi lado, más alto de lo que recordaba, más maduro para su edad. En su mano, sostiene la evidencia que los destruirá a todos. ¿Estás lista? Toco la cicatriz de nuevo. Todavía está sensible, todavía sanando, al igual que la herida que tallaron en mi alma cuando me entregaron esos papeles. Cuando me dijeron que no era nada, cuando pensaron que habían ganado. La puerta principal se abre de golpe antes de que pueda responder. Mi esposo, pronto exesposo, está allí con su pijama de diseñador, su rostro pálido como la muerte. Su madre se encoge detrás de él, con la mano presionada en el costado donde ahora vive mi riñón, manteniéndola con vida. El riñón que doné. El riñón que se suponía que salvaría a nuestra familia. Tú, exhala, su voz apenas un susurro. ¿Qué has hecho? Sonrío. No es una sonrisa agradable. Es la sonrisa de alguien que ha sido rota y se ha reconstruido en algo peligroso. Algo a lo que deberían haber temido desde el principio. Lo que estuve planeando todo el tiempo, le digo, dando un paso adelante mientras los coches de policía frenan en seco detrás de nosotros. Simplemente nunca te molestaste en conocerme de verdad. Mi hijo levanta su teléfono, el vídeo listo para reproducirse. El vídeo que lo cambia todo. Su abuela jadea, reconociendo lo que hay en esa pantalla, lo que descubrimos, lo que sabemos. ¿Quieres saber lo curioso de la traición?, pregunto, pasando junto a ellos para entrar en la casa que tiene mi nombre en la escritura. Solo mi nombre, aunque nunca lo supieron. Te enseña exactamente quiénes son las personas en realidad. Y ustedes me enseñaron bien. El primer oficial llega a la puerta. Le entrego la carpeta que he estado llevando. 20 páginas de evidencia, 3 meses de planificación, una vida de venganza comprimida en este único momento. Oficiales, digo con calma, creo que están buscando a estos dos. Antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es su primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruten escuchando. El asado estaba perfecto. Había pasado 6 horas preparándolo, rociándolo cada 30 minutos con una mezcla de vino y hierbas del jardín que había plantado con mis propias manos. Las mismas manos que habían sostenido la mano de mi suegra durante la diálisis 3 veces por semana durante los últimos 2 años. Las mismas manos que firmaron los formularios de consentimiento para ser evaluada como donante de riñón cuando nadie más en la familia era compatible. El vapor se elevaba del plato mientras lo colocaba frente a mi esposo, Richard. 15 años de matrimonio, y todavía intentaba hacer su comida favorita al menos una vez a la semana. Aunque él había estado llegando a casa cada vez más tarde, aunque sus besos se habían convertido en picotazos, sus abrazos en breves palmaditas en el hombro. Huele maravilloso, querida, dijo su madre, Eleanor, desde el otro lado de la mesa. Vivía con nosotros ahora, se había mudado cuando su salud comenzó a deteriorarse. Había convertido la habitación de invitados en una cómoda suite para ella, completa con su propio baño y una pequeña sala de estar donde podía ver sus programas. Mi hijo, Jeremy, era el único que realmente me sonreía. Sonreía de verdad. No la expresión ensayada y vacía que llevaban los otros dos. Había crecido mucho este año, aumentando 5 pulgadas de altura y desarrollando unos hombros que me recordaban a mi padre. Pero sus ojos, esos eran míos, oscuros y observadores, siempre viendo más de lo que la gente se daba cuenta. Gracias, mamá, dijo, ya alcanzando las patatas. Te has superado. Richard se aclaró la garganta. Era un sonido que había escuchado 1000 veces antes, generalmente precediendo alguna crítica sobre la casa, mi apariencia o mi carrera como diseñadora gráfica independiente.
Pero esta noche, algo era diferente. Sus manos temblaban ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta. Antes de comer, dijo, su voz extrañamente formal, hay algo que debemos discutir. El sobre que sacó era grueso, de tamaño legal. Mi estómago, ya revuelto por la recuperación de la cirugía a la que me había sometido hacía solo 6 semanas, se contrajo aún más. Supe lo que era incluso antes de que lo deslizara sobre la mesa. No vives con alguien durante 15 años sin aprender a leer las señales. Papeles de divorcio, dijo simplemente, como si me estuviera informando sobre un cambio en el clima. Ya he hecho que mi abogado lo redacte. Todo es muy sencillo. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa, sintiendo la veta de la madera bajo mis dedos. 6 semanas. Habían pasado 6 semanas desde que había estado bajo anestesia y me había despertado con un riñón menos. 6 semanas desde que había salvado la vida de su madre. Estás bromeando, me oí decir. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que no lo estaba. Richard nunca bromeaba sobre nada. Eleanor se limpió la boca con la servilleta, y fue entonces cuando lo vi. La sonrisita de superioridad, la ligera curva de sus labios que ni siquiera intentó ocultar. Nunca nos gustaste de todos modos, dijo, su voz goteando una satisfacción que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Richard solo se casó contigo porque quedaste embarazada. Pero Jeremy ya es lo suficientemente mayor. Ya no te necesita. Miré a mi hijo. Su tenedor se había detenido a medio camino de su boca, la patata cayendo de nuevo a su plato. Su rostro se había puesto blanco, luego rojo, y luego un peligroso tono de púrpura que nunca había visto antes. ¿Qué demonios?, explotó, levantándose tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás. ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Jeremy, cuida tu lenguaje, dijo Richard automáticamente. Pero nuestro hijo no estaba escuchando. Ella te salvó la vida. Señaló a Eleanor, su mano temblando de rabia. Te dio su riñón. Pasó por una cirugía, faltó al trabajo, pasó semanas con dolor. Y así es como se lo pagas. Siéntate, ordenó Richard, usando su voz de abogado. La que le había hecho ganar la sociedad en su bufete. La que usualmente hacía que todos en la habitación se callaran. No, dijo mi hijo, y en ese momento, me vi a mí misma en él. La misma columna de acero que había escondido durante tantos años. No me sentaré, y no me quedaré callado mientras le haces esto a mi madre. Eleanor se rió. De hecho, se rió. Oh, por favor. Debería estar agradecida. Richard ya está siendo más que generoso con el acuerdo. Se queda con el coche, y le daremos 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Quedarme con el coche. Encontrar otro lugar donde vivir. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba alrededor del comedor. Las paredes que había pintado yo misma, las cortinas que había cosido, los cuadros que había colgado. Este era mi hogar. Yo lo había hecho lo que era. Cada rincón tenía mi toque, mi cuidado, mi amor. Mamá. Jeremy estaba a mi lado ahora, su mano en mi hombro. Mamá, di algo. Pero no podía hablar. Se me había cerrado la garganta, y todo lo que podía hacer era mirar fijamente al hombre que había amado, el hombre con el que había construido una vida, el hombre cuya madre había salvado. Ni siquiera podía mirarme. Estaba cortando su asado como si esta fuera cualquier otra cena, como si no acabara de destruirlo todo. Hay alguien más, ¿verdad? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El cuchillo de Richard se detuvo. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Se llama Verónica, dijo en voz baja. Es asistente legal en el bufete. Llevamos viéndonos alrededor de 1 año. ¿1 año? Mientras llevaba a su madre a diálisis, mientras me hacían pruebas para ver si podía donar, mientras me recuperaba de una cirugía mayor. Él había estado con otra persona. Esperaste, dije lentamente, la comprensión amaneciendo como un frío amanecer. Esperaste hasta después de la cirugía, hasta después de que le diera mi riñón. Ninguno de los dos lo negó. Jeremy hizo un sonido como un animal herido. ¿La usaste? Ambos la usaron.
Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Eleanor con remilgo. Necesitaba un riñón, y ella era compatible. Hubiera sido una tontería divorciarse antes del trasplante. ¿Y si se hubiera negado a donar por despecho? La habitación se quedó muy silenciosa. Incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido. Me levanté lentamente, con la mano presionada sobre la cicatriz que todavía dolía cuando me movía demasiado rápido. 6 semanas después de la cirugía, y todavía estaba sanando, todavía débil. Habían contado con eso. Necesito tomar un poco de aire, dije. No seas dramática, suspiró Richard. Solo firma los papeles, y todos podremos seguir con nuestras vidas. Salí del comedor sin firmar nada. Detrás de mí, oí la voz de Jeremy, baja y peligrosa. Van a arrepentirse de esto, les dijo. Ambos. No tienen ni idea de quién es realmente mi madre, de lo que es capaz. Eleanor se rió de nuevo. Oh, por favor. ¿Qué va a hacer? Es una don nadie. Una ama de casa glorificada que hace logotipos para pequeñas empresas. No tiene dinero, ni conexiones, ni poder. Nosotros tenemos todas las cartas. Me quedé en el pasillo escuchando. ¿Qué pensaran eso? ¿Qué creyeran que estaba débil, vencida, rota? No tenían ni idea de las cuentas que Richard no sabía que existían, las propiedades a mi nombre de soltera, las conexiones que había mantenido desde antes de enterrarme en el papel de esposa y madre devota. Pero lo más importante, no tenían ni idea de lo que Jeremy y yo habíamos descubierto hacía 3 semanas. Lo que habíamos encontrado en la habitación de Eleanor mientras estaba en una cita con el médico. Lo que documentamos, grabamos y guardamos a buen recaudo. Toqué mi cicatriz de nuevo. Dolía, pero el dolor era solo otro maestro. Y había aprendido mucho del dolor últimamente. Jeremy, llamé suavemente. Ven a ayudarme con algo en el garaje. Mi hijo apareció de inmediato, su rostro todavía enrojecido por la ira. Mamá, no podemos dejar que ellos. SHH, dije, acercándolo. ¿Recuerdas lo que hablamos? ¿Sobre ser pacientes? Sus ojos se abrieron con comprensión. ¿Quieres decir? Mañana, susurré. Empezamos mañana. Pero esta noche, les dejaremos pensar que han ganado. Asintió lentamente, y lo vi de nuevo. Ese destello de algo peligroso en sus ojos. Mi niño, mi protector. Habían cometido un error al pensar que él los elegiría a ellos por encima de mí. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Vuelve a entrar. Finge estar molesto, pero resignado. Déjales creer que estás de su lado, o al menos neutral. ¿Puedes hacer eso? Soy tu hijo, dijo simplemente. Puedo hacer cualquier cosa por ti. Besé su frente, inhalando el aroma de su champú. Todavía mi bebé, incluso a los 15. Entonces, démosles la actuación de sus vidas. 3 semanas antes de la cena. No tenía la intención de encontrarlo. Solo estaba buscando la tarjeta del seguro de Eleanor para llevarla a su cita. Me había pedido que la cogiera de su joyero mientras terminaba de prepararse. Una petición tan simple. Una nuera de tanta confianza. El joyero era antiguo, pasado de generación en generación en la familia de Richard. Siempre lo había admirado, el brillo de la madera, la pequeña cerradura de latón que era más decorativa que funcional. Eleanor lo guardaba en su tocador, usualmente cerrado, pero hoy estaba abierto. Levanté la bandeja superior, buscando la tarjeta entre el enredo de collares y anillos. Fue entonces cuando vi el borde de una fotografía escondida debajo del forro de terciopelo. Curiosa, la saqué. Era Richard, pero no el Richard reciente. Esto era de hace quizás 5 años, a juzgar por su corte de pelo. Estaba de pie junto a una mujer que no reconocí, con el brazo alrededor de su cintura de una manera que decididamente no era profesional. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue el niño entre ellos. Una niña pequeña, de quizás 3 años, con los distintivos ojos verdes y la barbilla puntiaguda de Richard. Mamá. Me di la vuelta y encontré a Jeremy en el umbral, en casa enfermo de la escuela con una fiebre que ahora sospechaba que había fingido. ¿Qué es eso?, preguntó,
acercándose. Debería haberlo escondido. Debería haberlo vuelto a poner y fingir que nunca lo había visto. Pero mis manos temblaban demasiado. Jeremy me quitó la foto, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ese es papá? ¿Quién es la niña? Antes de que pudiera responder, oímos la voz de Eleanor desde el pasillo. ¿La encontraste, querida? Un minuto, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Cogí la tarjeta del seguro de Eleanor de la bandeja y empecé a volver a poner la foto, pero Jeremy me detuvo. Espera, susurró. Sacó su teléfono y tomó una foto de la fotografía. Necesitamos saber más. Tenía razón. Necesitábamos saber más. Y durante las siguientes 3 semanas, lo descubrimos todo. El nombre de la mujer era Verónica Summers. La niña se llamaba ella. Richard había estado pagando la manutención de la niña a través de una empresa fantasma durante 4 años. Dinero desviado de cuentas que él pensaba que yo no conocía. Pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente no sabía para qué era el dinero. Jeremy resultó ser sorprendentemente bueno en la investigación. Quizás eran todas esas novelas de misterio que leía. O quizás eran las habilidades informáticas que había heredado de mi hermano, el que trabajaba en ciberseguridad. En cuestión de días, había encontrado las cuentas de redes sociales de Verónica, los registros preescolares de ella, incluso el apartamento que Richard había estado alquilando para ellas. ¿Por qué no se divorció de ti hace años?, preguntó Jeremy una noche mientras estábamos sentados en mi coche fuera del edificio de Verónica, viendo el BMW de Richard entrar en el garaje. Tu abuela, dije simplemente. Ella controla el fondo fiduciario. Richard solo obtiene acceso completo cuando ella muere o si ella lo aprueba. Y Eleanor nunca aprobaría que me dejara por su asistente legal. Sería demasiado escandaloso para sus amigas de la alta sociedad. Así que, estaba esperando a que ella muriera. Me reí amargamente. La enfermedad renal suele ser mortal sin tratamiento. Probablemente calculó que tenía 1 año o 2 como máximo. Pero entonces te ofreciste a hacerte las pruebas. Y fui compatible. Toqué mi costado donde la incisión todavía estaba sanando. No podían negarse sin parecer sospechosos, pero tampoco podían dejar que me quedara después. No cuando Verónica se estaba impacientando. Jeremy se quedó en silencio por un largo momento. Vamos a destruirlos, ¿verdad? Miré a mi hijo, mi hermoso y brillante niño que había estado a mi lado durante todo esto. ¿Crees que eso me convierte en una mala persona? Creo que te hace humana, dijo. Y creo que se merecen lo que les venga. Pero incluso entonces, incluso con toda esa evidencia, podría haber aceptado el divorcio. Podría haber tomado mi acuerdo y haberme ido. Si no hubieran sido tan crueles al respecto, si no me lo hubieran echado en cara en la cena sobre el asado que había preparado con amor 6 semanas después de haberle dado a Eleanor mi riñón. Fue entonces cuando supe que necesitaban pagar. No solo financieramente, sino completa y absolutamente. Quería que perdieran todo de la misma manera que intentaron que yo perdiera todo. Y Jeremy, mi inesperado aliado, estaba listo para ayudarme a hacerlo. La mañana después de la cena, me desperté con una claridad perfecta. El dolor se había cristalizado en un propósito, y el propósito en un plan. Richard ya se había ido a trabajar, llevando a su madre a una cita de seguimiento de camino. La casa estaba en silencio, excepto por los pasos de Jeremy en su habitación de arriba. Hice café y abrí mi portátil. Lo primero es lo primero, la abogada. No cualquier abogada, sino Susan Sebastián. Habíamos ido juntas a la universidad antes de que se convirtiera en una de las abogadas de divorcios más despiadadas de la ciudad. Antes de que me enterrara en la maternidad suburbana. Sin embargo, todavía se acordaba de mí. Todavía recordaba a la chica que la había ayudado a aprobar química orgánica, que le había sujetado el pelo en las fiestas, que había guardado sus secretos. Julia, su voz era aguda por la sorpresa cuando respondió a mi llamada. ¿Eres realmente tú? Necesito tu ayuda, Susan. Despejaré mi mañana. Para cuando llegué a su oficina, ya había sacado registros de propiedad, estados financieros y una evaluación preliminar de mi situación. Susan no solo practicaba el derecho, libraba la guerra con él.
La casa está solo a tu nombre, dijo, deslizando documentos sobre su escritorio de caoba. Heredada de tu tía, ¿correcto? Nunca refinanciada después del matrimonio. Richard quería hacerlo, pero siempre encontraba excusas para retrasarlo. Sonrió como un tiburón que huele sangre. Chica lista. ¿Qué más no sabe él? Le conté sobre las cuentas de inversión que mi abuela me había dejado, ocultas bajo mi nombre de soltera. El trabajo independiente que había estado haciendo para grandes corporaciones bajo una sociedad de responsabilidad limitada de la que Richard no sabía nada, el almacén lleno de pruebas que había estado recopilando durante años por si acaso. «Te has estado preparando para esto», observó Susan. «He estado esperando no tener que necesitarlo nunca», corregí. Pero mi madre siempre decía que hay que tener una estrategia de salida. ¿Y la donación de riñón? Le mostré los informes médicos, los formularios de consentimiento, los mensajes de texto de Eleanor rogándome que me hiciera las pruebas. La expresión de Susan se oscureció. Esperaron hasta después de que donaras para entregar los papeles. 6 semanas después. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Eso es calculadamente cruel. A un juez no le gustará eso. Especialmente a la jueza Martínez. Ella es muy defensora de los valores familiares y la ética médica. Me aseguraré de que esto caiga en su juzgado. Hay más, dije y le mostré la foto que Jeremy había encontrado. Le conté sobre Verónica, sobre ella, sobre el apartamento secreto y la empresa fantasma. Susan se rió de verdad. Oh, esto es hermoso. Activos ocultos, adulterio, fraude, y la madre lo sabía. Lo sabía todo. Tengo grabaciones. Sus cejas se arquearon. ¿Grabaciones? Saqué mi teléfono y reproduje uno de los vídeos que Jeremy había capturado en secreto. Eleanor y Richard discutiendo el cronograma del divorcio, asegurándose de que fuera lo suficientemente después de la cirugía como para que yo no pudiera alegar coacción, pero lo suficientemente pronto como para que no tuviera tiempo de recuperarme completamente y luchar. ¿Tu hijo grabó esto? Ha estado grabando todo durante 3 semanas. Desde que descubrimos lo de Verónica. Susan se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la ciudad de abajo. Julia, con esta evidencia, puedo destruirlos. ¿Pero estás preparada para eso? Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Tomaron mi riñón e intentaron desecharme como basura, dije en voz baja. Usaron mi amor por mi familia en mi contra. Hicieron que mi hijo viera a su padre traicionar a su madre durante la cena. Sí, estoy preparada. Se volvió hacia mí, y por un momento vi a la chica que había conocido en la universidad, la que había sido traicionada por su primer esposo y había transformado ese dolor en una carrera de proteger a otros. Entonces comencemos, dijo. Pero primero, necesitamos asegurar los activos. Richard probablemente ya esté moviendo dinero. Tenía razón. Pero Richard había cometido un error crucial. Me había enseñado todas sus contraseñas a lo largo de los años para emergencias. Y era terrible para cambiarlas. Esa tarde, mientras Richard estaba en el trabajo, documenté sistemáticamente cada cuenta, cada activo, cada centavo. Encontré más de lo que incluso yo esperaba. Cuentas en el extranjero, propiedades de inversión que había ocultado, y lo más condenatorio de todo, correos electrónicos entre él y Verónica que databan de 3 años atrás. No uno. Jeremy ayudó, sus dedos volando sobre el teclado de su portátil. Mamá, mira esto, dijo, girando su pantalla hacia mí. Era la cuenta de correo electrónico de Eleanor. Mi brillante hijo de alguna manera había conseguido acceso. ¿Cómo? Guardó su contraseña en su tableta. La que le configuré el mes pasado. Sonrió. Ha estado enviando correos electrónicos a alguien llamada Margaret sobre el divorcio. Mira lo que escribió. Leí el correo electrónico, mi estómago se revolvía. Finalmente me deshago de esa mujer patética. ¿Puedes creer que realmente se tragó todo el acto de emergencia familiar? Como si alguna vez la considerara familia de verdad. El riñón fue solo un extra. Ahora viviré lo suficiente para ver a Richard con alguien digno de nuestro nombre. Descárgalo todo, le dije. Cada correo, cada mensaje, cada foto.
Mientras los archivos se transferían, llamé a Susan. ¿Qué te parecen unos cargos por fraude además del divorcio? Te escucho. Le expliqué lo de los correos electrónicos, la conspiración entre Richard y Eleanor para engañarme para que donara el riñón. Eso es fraude médico, dijo Susan lentamente. Obtener una donación de órganos bajo falsos pretextos. Eso es en realidad criminal, no solo civil. ¿Podemos probarlo con esos correos y grabaciones? Absolutamente. Julia, esto ya no es solo sobre el divorcio. Esto podría significar tiempo en la cárcel para ambos. Miré a Jeremy, que me observaba intensamente. Hazlo, dije. Presenta todo. Richard no se dio cuenta de que algo iba mal durante 3 días. Fue a trabajar, llegó a casa tarde, me evitó como de costumbre. Eleanor continuó viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mi riñón para filtrar su sangre, todo mientras sonreía con aire de suficiencia cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Al 4.º día, el mundo de Richard comenzó a desmoronarse. Empezó con sus tarjetas de crédito siendo rechazadas en un almuerzo con clientes. Luego su tarjeta de acceso dejó de funcionar en la oficina. Para cuando llegó al banco a exigir respuestas, Susan ya había congelado todos nuestros activos conjuntos en espera de la investigación del divorcio. Llegó a casa furioso, cerrando la puerta tan fuerte que los cuadros temblaron en las paredes. ¿Qué hiciste?, gritó, encontrándome trabajando tranquilamente en mi portátil en la cocina. Protegí mis activos, respondí sin levantar la vista. Mi abogada me aconsejó congelar las cuentas conjuntas hasta que podamos dividirlas adecuadamente. ¿Tu abogada? Su cara estaba morada. No se suponía que consiguieras una abogada. Los papeles eran estándar. Todo lo que tenías que hacer era firmar. ¿Por qué firmaría algo sin representación legal? Tú me enseñaste eso. ¿Recuerdas? Nunca firmes nada sin leerlo primero. Nunca procedas sin un abogado. Agarró el portátil, y lo dejé. No había nada en el que pudiera usar. Todo lo importante estaba encriptado y respaldado en 3 lugares diferentes. Esto es obra de Susan Sebastián, escupió, reconociendo el membrete legal en la pantalla. ¿Cómo puedes pagarla? Resulta que tengo más recursos de los que sabías, dije con suavidad. Es curioso cómo después de 15 años de matrimonio, nunca me conociste realmente. Eleanor apareció en el umbral, su rostro pálido. Richard, ¿qué está pasando? Mi tarjeta de crédito fue rechazada en la farmacia. Mamá está siendo vengativa, le dijo él. Pero no durará. Llamaré al juez Harrison. Me debe un favor. El juez Harrison se jubiló el mes pasado, le informé. Nuestro caso ha sido asignado a la jueza Martínez. Susan dice que está muy interesada en las circunstancias de nuestra separación. El color desapareció del rostro de Richard. Todos conocían a la jueza Martínez. Era famosa por 3 cosas: proteger a las mujeres en los procesos de divorcio, sentencias duras por fraude y destruir absolutamente a los hombres que abandonaban a sus familias. No puedes probar nada, dijo Eleanor, pero su voz temblaba. Jeremy entró entonces, con los auriculares puestos, fingiendo no notar la tensión. Cogió una manzana del mostrador y le dio un mordisco. Oh, papá. Alguien de tu oficina llamó, dijo algo sobre una auditoría de emergencia. Y alguien llamada Verónica te está buscando. Parecía molesta. El teléfono de Richard empezó a sonar. Luego el de Eleanor, luego el teléfono fijo. No respondieron a ninguno. Probablemente deberías coger esas llamadas, sugerí. Suena importante. Richard cogió su teléfono y salió. Podíamos oír su voz subiendo de tono en pánico desde el garaje. Eleanor me miró fijamente, y por primera vez desde que la conocía, parecía asustada. ¿Qué has hecho?, susurró. Nada comparado con lo que me hiciste a mí, respondí. Pero la noche es joven. Ella huyó a su habitación. Jeremy y yo nos sentamos en el mostrador de la cocina, compartiendo su manzana en un silencio cómplice. La contadora forense encontró la empresa fantasma, dijo en voz baja. Susan acaba de enviar un mensaje.
$300.000 ocultos de los bienes matrimoniales mientras pagaba a su amante y a su hija secreta. Hice un cálculo rápido. En nuestro estado, ocultar activos significaba que los perdería por completo a favor de la parte perjudicada. Yo. Más las multas. La casa ya es mía, reflexioné. Su plan de jubilación 401k se dividirá, pero con los activos ocultos. ¿Estarás bien, mamá? ¿Más que bien? Richard volvió a entrar como una tromba, con el teléfono en la mano. Verónica está siendo desalojada. Hiciste que la desalojaran. Yo no hice nada, dije sinceramente. Pero cuando la contadora forense alertó al tribunal sobre el fraude, congelaron todos los activos relacionados con el caso, incluido el apartamento que alquilaste bajo la empresa fantasma, el que has estado pagando con fondos matrimoniales. Esa es la casa de mi hija. Jeremy se levantó lentamente. ¿Tienes una hija? El silencio fue ensordecedor. Richard se dio cuenta de lo que acababa de admitir delante de su hijo. Su hijo legítimo, que no sabía de la existencia de su media hermana hasta ese momento. Mi chico era mejor actor de lo que le había dado crédito. El dolor en su rostro parecía tan real que casi me lo creí. ¿Cómo pudiste?, susurró Jeremy. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Jeremy, hijo, es complicado. No. Jeremy retrocedió. Me hiciste mentirle a mamá durante años. Cada vez que decías que trabajabas hasta tarde, te creí. Cada vez que te perdías mis partidos por cenas con clientes, te defendí. ¿Y tenías otra familia? No es así. Entonces, ¿cómo es? La voz de Jeremy se quebró perfectamente. Dime cómo está bien que engañaras a mamá, tuvieras una hija secreta y luego te divorciaras de ella después de que salvara la vida de la abuela. Eleanor intentó intervenir. Jeremy, cariño, tu padre. No lo hagas. Se volvió hacia ella, y el veneno en su voz era real ahora. Tú lo sabías. Lo sabías todo, y dejaste que mamá donara su riñón de todos modos. ¿La usaste? Era compatible, dijo Eleanor débilmente. ¿Necesitabas a alguien a quien pudieras desechar después?, terminó Jeremy. Dios, son ambos unos monstruos. Salió furioso, cerrando la puerta de su habitación con la fuerza suficiente para hacer temblar la casa. Richard empezó a seguirlo, pero me levanté, bloqueando su camino. No te atrevas, dije en voz baja. Ya lo has herido suficiente. ¿Es mi hijo? Sí, asentí. Y acaba de enterarse de que su padre es un mentiroso, un infiel y un fraude. Dale espacio. El teléfono de Richard sonó de nuevo. Esta vez, respondió. ¿Qué quieres decir con suspendido pendiente de investigación? Su voz subió una octava. Los socios no pueden. Soy un socio. Pero aparentemente, podían, y lo habían hecho. El socio gerente había recibido copias de documentos interesantes esa mañana. Correos electrónicos que mostraban que Richard había estado usando recursos de la empresa para su aventura. Facturando horas a clientes mientras se reunía con Verónica. Usando la tarjeta de la empresa para sus cenas y hoteles. Susan había sido exhaustiva. Richard se hundió en una silla, su rostro gris. Esto es destrucción de la propiedad. Difamación. ¿Demandaré? ¿Con qué dinero?, pregunté. ¿Y qué abogado? Todos los abogados decentes de la ciudad conocen a Susan. No tomarán un caso contra ella. No uno tan obviamente perdido. Eleanor apareció en el umbral, agarrando su teléfono. El club de campo llamó. Están revisando nuestra membresía. Algo sobre cláusulas morales e investigaciones criminales. ¿Criminales? La cabeza de Richard se levantó de golpe. Sonreí dulcemente. Oh, ¿no lo mencioné? La oficina del fiscal de distrito está muy interesada en el aspecto del fraude, específicamente en obtener una donación de órganos mediante falsos pretextos y conspiración. Resulta que eso es un delito grave. La semana siguiente fue una sinfonía de destrucción, cada día trayendo un nuevo movimiento en la caída de Richard y Eleanor. El lunes, el club de campo revocó oficialmente su membresía.
Todo el círculo social de Eleanor les dio la espalda de la noche a la mañana. Las mismas mujeres que habían almorzado con ella durante décadas de repente no devolvían sus llamadas. El martes, los socios de Richard lo expulsaron del bufete. 15 años construyendo su práctica, desaparecidos. Le ofrecieron una opción, irse en silencio con una indemnización mínima o luchar y que todo se hiciera público. El miércoles, Verónica fue arrestada por fraude. Resulta que también había estado malversando fondos del bufete, con la ayuda involuntaria de Richard. Cantó como un pajarito a la policía, culpando a Richard de todo lo que pudo. El jueves, la Junta Médica abrió una investigación sobre la donación de riñón tras recibir una denuncia anónima sobre coacción y fraude. El médico de Eleanor se horrorizó al saber la verdad. El viernes, la noticia estalló. De alguna manera, y sinceramente no tuve nada que ver con esta parte, un periodista se enteró de la historia. Abogado local se divorcia de su esposa tras donación secreta de riñón a su madre, salió en las noticias de la noche. Para el sábado, Richard estaba suplicando. Se presentó en la puerta de mi habitación a las 3 de la mañana, desaliñado y apestando a whisky. Julia, por favor, podemos arreglar esto. Me senté en la cama, envolviéndome en mi bata. No hay nada que arreglar. Me entregaste los papeles del divorcio, ¿recuerdas? Durante el asado. Eso fue un error. Mi madre me presionó. Verónica amenazaba con decir la verdad. Hizo una mueca. Con llevarse a ella y desaparecer. Dijo que si no te dejaba, se aseguraría de que nunca volviera a ver a mi hija. Así que las elegiste a ellas. Elegí a mi hija. ¿Y qué hay de nuestro hijo?, pregunté en voz baja. ¿Qué hay de Jeremy? ¿Pensaste en él en algún momento? Los hombros de Richard se hundieron. Pensé que lo entendería. Con el tiempo. Pensé que podría hacerle entender. ¿Entender qué? ¿Que eres un mentiroso? ¿Que traicionaste a su madre? ¿Que valorabas más a tu familia secreta que a la real? Se suponía que nunca te enterarías de ellas. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Esa es tu defensa? ¿Que eres malo para engañar? Te amé una vez, dijo desesperadamente. Cuando nos casamos, te amé. Pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente. Se acercó más, y pude ver la desesperación en sus ojos. Cancela a los abogados, por favor. Te daré lo que quieras en el divorcio. Solo detén la investigación criminal. Están hablando de acusarme de conspiración para cometer fraude médico. Podría ir a la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes. Mi madre podría perder el riñón. Dijeron que si se demuestra que lo obtuvo fraudulentamente, podrían eliminarla de todas las listas de trasplantes para siempre. Sería una sentencia de muerte. Toqué mi cicatriz, la que todavía dolía. Debería haber pensado en eso antes de decir que, nunca le gusté de todos modos. Julia, por favor. ¿Fuere? Pero no se movió. En su lugar, agarró mis manos, cayendo de rodillas junto a la cama. Lo siento. Lo siento mucho. Fui débil, estúpido y cruel. Pero por favor, no hagas esto. Piensa en Jeremy. Piensa en lo que le haría si su padre fuera a la cárcel. Jeremy sabe exactamente lo que está pasando, dije, apartando mis manos. Y me apoya completamente. Como si fuera una señal, Jeremy apareció en el umbral, con su teléfono en la mano, grabando todo. Papá, tienes que irte, dijo con calma. Sí. Richard miró a su hijo, luego al teléfono. ¿Estás grabando esto? Ahora lo grabo todo, dijo Jeremy. La abogada de mamá lo sugirió para nuestra protección. Nuestro equipo de mamá y yo, la única familia real que me queda. Las palabras golpearon a Richard como golpes físicos. Se tambaleó hasta ponerse de pie, mirándonos a los dos. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz sonaba hueca. Sí, lo está, respondí. Tu abogado recibirá los términos del acuerdo el lunes. Te sugiero que los aceptes. Después de que se fue, Jeremy se sentó en el borde de mi cama. ¿Estás bien, mamá? Tú lo estás, respondí.
Eso no debe haber sido fácil de escuchar. Estuvo en silencio por un momento. ¿Sabes cuál es la peor parte? Sigo pensando en todas las veces que te hizo sentir mal por no contribuir lo suficiente financieramente. ¿Recuerdas cuando dijo que tu trabajo independiente era solo un pasatiempo? Y todo el tiempo estaba robando de los bienes matrimoniales para mantener a su amante. La gente te muestra quién es, dije, atrayéndolo hacia mí en un abrazo. Solo tenemos que estar dispuestos a verlo. Te veo, mamá. Y eres la persona más fuerte que conozco. El juicio penal comenzó 2 meses después. Richard y Eleanor se sentaron en el banquillo de los acusados, sus caros abogados incapaces de ocultar lo condenatoria que era la evidencia. Testifiqué durante 3 horas, guiando al jurado a través de la cronología, el diagnóstico, la búsqueda de un donante, las súplicas entre lágrimas de Eleanor para que me hiciera las pruebas, la cirugía, la recuperación y luego los papeles de divorcio servidos durante la cena. Susan me había preparado bien. Mantén la calma. Cíñete a los hechos. Deja que la evidencia hable. Y la evidencia gritaba. Los correos electrónicos entre Richard y Eleanor planeando la cronología. Las grabaciones que Jeremy había hecho, los registros financieros que mostraban que la conspiración se remontaba a años atrás. Los formularios médicos que había firmado, creyendo que estaba salvando a mi familia, no permitiendo mi propia traición. Señora Winters, preguntó el fiscal, ¿por qué aceptó donar su riñón? Porque los amaba, dije simplemente. Eleanor era mi familia. No podía quedarme de brazos cruzados y verla morir cuando tenía el poder de salvarla. ¿Y cómo se siente ahora, sabiendo que todo fue una manipulación? Miré directamente a Eleanor. Como si me hubieran cosechado. Como si fuera ganado que mantuvieron cerca solo el tiempo suficiente para obtener lo que necesitaban. Eleanor no pudo sostenerme la mirada. El jurado deliberó solo durante 2 horas. Culpables de todos los cargos. Richard recibió 3 años por fraude y conspiración. Con buena conducta, saldría en 18 meses. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente. La sentencia de Eleanor fue más ligera, 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Pero la decisión de la Junta Médica fue lo que realmente la destruyó. Fue vetada permanentemente de todas las listas de trasplantes. El riñón que le había dado sería el último que recibiría. Fuera del juzgado, los periodistas nos rodearon. Jeremy se mantuvo cerca, protector y sólido a mi lado. Señora Winters, ¿cómo se siente al ver que se ha hecho justicia? No me devuelve mi riñón, dije. Pero me da un cierre. ¿Qué es lo siguiente para usted? Pensé en el acuerdo que había recibido, la casa que ahora era completamente mía, el nuevo comienzo que nos esperaba. Sanar, dije. Simplemente sanar. 6 meses después del juicio, estaba de pie en el umbral de lo que solía ser la habitación de Eleanor. Ahora estaba vacía, esperando su transformación en mi nueva oficina en casa. La mujer en sí vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, sus amigas de la alta sociedad la habían abandonado por completo. Lo último que supe es que trabajaba a tiempo parcial como recepcionista para llegar a fin de mes. El fondo fiduciario con el que Richard había estado contando fue congelado por los tribunales en espera de demandas civiles del bufete de abogados que defraudó. Jeremy estaba en la escuela, prosperando de maneras que nunca antes había hecho. Sin la presencia tóxica de su padre y su abuela, había florecido. Todos sobresalientes, capitán del equipo de debate, y sorprendentemente, una novia que lo adoraba. ¿Estás segura de que quieres pintarla de amarillo?, me había preguntado esa mañana, mirando las muestras de color que había elegido. Es el color de los nuevos comienzos, le dije. Del sol después de las tormentas. Me abrazó entonces, más alto que yo ahora pero todavía mi bebé. Lo superamos, ¿verdad, mamá? Lo hicimos. El timbre sonó, interrumpiendo mi contemplación. No esperaba a nadie, pero cuando abrí la puerta, encontré a una joven con ojos verdes familiares y una barbilla puntiaguda. «Oh». La otra hija de Richard. Señora Winters, dijo nerviosamente. Soy. Sé quién eres, dije con amabilidad. Entra. Tenía 5 años ahora, agarrando un oso de peluche y con aspecto perdido.
Detrás de ella estaba una trabajadora social. Siento molestarla, dijo la trabajadora social, pero usted figura como el pariente más cercano. Parpadeé, confundida. ¿Soy qué? El señor Winters la puso a usted como contacto de emergencia para ella. Con el encarcelado y la señora Summers también cumpliendo condena, necesitamos colocar a ella temporalmente. Me puso a mí. No pude ocultar mi sorpresa. La trabajadora social me entregó una carta. La letra de Richard, temblorosa pero reconocible. Julia, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Destruí a nuestra familia, traicioné tu confianza y te causé un dolor inconmensurable. Pero ella es inocente en todo esto. Es solo una niña que lo ha perdido todo. Fuiste la mejor madre que Jeremy podría haber pedido. Eres la única persona en la que confío para mostrarle a ella ese tipo de amor. Aunque solo sea hasta que yo salga, por favor. Necesita a alguien bueno en su vida. Siento todo, Richard. Miré a la niña, vi a Jeremy en sus ojos, vi la inocencia atrapada en el fuego cruzado de la crueldad adulta. ¿Qué pasa si digo que no?, le pregunté a la trabajadora social. Hogar de acogida. El agarre de ella en su oso de peluche se hizo más fuerte. Estaba tratando con todas sus fuerzas de ser valiente. Esta niña que no había hecho nada malo excepto nacer de los padres equivocados. Mamá. Jeremy había llegado temprano a casa, de pie detrás de mí en el umbral. Miró a ella, comprendiendo de inmediato quién era. Es mi hermana, dijo. No era una pregunta. Media hermana, corregí automáticamente. Se arrodilló al nivel de ella. Hola, soy Jeremy. Ese es un oso genial. ¿Cómo se llama? Señor Botones, susurró ella. El señor Botones parece que necesita unas galletas. Mamá hace las mejores galletas. ¿Quieres ayudarnos a hacer algunas? Ella me miró con incertidumbre. ¿Eres mi mami ahora? Mi corazón se partió. Esta niña lo había perdido todo. Su madre en la cárcel, su padre también, su casa desaparecida. Era un daño colateral en una guerra que nunca había pedido. Soy la mami de Jeremy, dije con cuidado. Pero puedes quedarte con nosotros un tiempo si quieres. La trabajadora social me entregó unos papeles. Es una tutela temporal, solo hasta que se puedan hacer otros arreglos. Pero mirando a Jeremy ya tomando la mano de ella, llevándola a la cocina mientras parloteaba sobre chispas de chocolate versus galletas de azúcar, supe que nada de esto sería temporal. Richard me había quitado el riñón, pero sin querer, me había dado otra hija a la que amar. La ironía no se me escapó. Pasaron 3 años. Ella me llamaba mamá Julia ahora, tenía su propia habitación pintada de púrpura, su elección, y seguía a Jeremy como una sombra devota. Él acababa de empezar la universidad localmente, negándose a ir más lejos. Alguien tiene que ayudar con la enana, había dicho, alborotando el pelo de ella. Richard había sido liberado después de 18 meses, pero nunca había solicitado la custodia. Veía a ella en visitas supervisadas una vez al mes, cada vez más gris y mayor. Había encontrado trabajo como asistente legal, irónico considerando todo, y vivía en un estudio en el centro. A Eleanor la veíamos ocasionalmente en el supermercado o el banco. El riñón estaba fallando de nuevo, el rechazo se estaba instalando a pesar de los medicamentos antirrechazo. Sin la posibilidad de otro trasplante, su tiempo era limitado. Intentó contactarme una vez, una carta llena de disculpas y arrepentimientos, pero la devolví sin abrir. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Mamá Julia, ¿puedes ayudarme con mi proyecto del árbol genealógico?, preguntó ella una tarde, extendiendo cartulina sobre la mesa de la cocina. Por supuesto, cariño. Dibujó con cuidado, sacando la lengua en concentración. En la parte superior, nos puso a Jeremy y a mí, luego a ella misma. Luego, después de dudar, añadió a Richard a un lado, conectado por una línea de puntos. ¿Está bien así?, preguntó ansiosamente. La señora Peterson dice que los árboles genealógicos son para mostrar quién nos quiere. Es perfecto, le aseguré. Jeremy entró del entrenamiento de baloncesto, sudoroso y sonriente. ¿Qué es perfecto? Mi árbol genealógico, le mostró ella con orgullo.
Mira, estás en la cima con mamá Julia. Como debe ser, dijo, dándole un beso en la cabeza. Somos la rama increíble de este árbol genealógico. Más tarde esa noche, después de que ella se durmiera, Jeremy me encontró en el porche viendo la puesta de sol. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo, sentándose a mi lado. ¿De qué? Ganamos. No el caso judicial. Quiero decir, sí, eso también. Pero realmente ganamos. Somos felices. Tenemos a ella. La casa es nuestra. Te va increíble con tu negocio de diseño. ¿Y papá y la abuela? Simplemente existen. Se supone que la venganza no tiene un sabor dulce, dije, aunque entendía lo que quería decir. Pero ya no es venganza, ¿verdad? Es solo la vida. Construimos algo mejor de las cenizas. Tenía razón. Mi negocio independiente había explotado después del juicio. Aparentemente, sobrevivir a una traición pública y ganar me convirtió en alguien que la gente quería contratar. Es una luchadora, decían. Quiero ese tipo de fuerza en mi equipo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jeremy. ¿De todo lo que hicimos? Tú sí. Pensó por un momento. Lamento que fuera necesario. Lamento que papá resultara ser quien era. ¿Pero las acciones que tomamos? Nos protegimos. Obtuvimos justicia. Y sacamos a ella de todo esto. Ella es el regalo inesperado. Estuve de acuerdo. Mi teléfono vibró. El número de Eleanor. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. ¿Julia? Su voz era débil, áspera. Estoy en el hospital. De acuerdo. Me estoy muriendo. No dije nada. El riñón está fallando. Rechazo completo. Dicen que días, quizás una semana. Siento oír eso. Se rió, pero se convirtió en una tos. No, no lo sientes. Y no deberías. Yo no lo sentiría en tu lugar. ¿Qué quieres, Eleanor? Pedir disculpas. Disculparme de verdad. No para mi beneficio. Sé que estoy más allá de la redención, pero para el tuyo. Me diste 3 años extra de vida. 3 años que no merecía. Y los pasé sola, abandonada, enfrentando las consecuencias de mis acciones. Pero aún así, fueron 3 años. No estoy pidiendo perdón. Solo estoy reconociendo lo que hiciste. Incluso sabiendo quién era yo, me diste un órgano. Esa es una clase de bondad que no puedo entender. Richard y yo, pensábamos que eso te hacía débil. Pero no fue así, ¿verdad? Te hizo lo suficientemente fuerte para sobrevivirnos. Estuve en silencio por un largo momento. Gracias por decir eso. Cuida de ella. Tiene suerte de tenerte. Más suerte de la que nunca sabrá. La línea se cortó. 3 días después, también lo hizo Eleanor. Estoy de pie en el umbral de lo que solía ser mi hogar, pero ahora es diferente. Mejor. Las paredes están pintadas con colores cálidos que ella y yo elegimos juntas. Los cuadros en las paredes muestran a nuestra verdadera familia, Jeremy graduándose de la universidad, el primer día de escuela de ella, los 3 en la playa el verano pasado. Detrás de mí, las puertas de un coche se cierran de golpe. Jeremy ha vuelto a casa de la Facultad de Derecho para el fin de semana, trayendo a su prometida, Sophie, para que nos conozca formalmente. Había llamado antes, con la voz temblorosa de emoción y nervios. Mamá, voy a proponerle matrimonio este fin de semana en la casa donde reconstruimos todo. ¿Está bien? ¿Más que bien? Perfecto. Ella pasa corriendo a mi lado ahora, con 10 años y todo piernas y energía, lanzándose sobre su hermano. Jeremy. Jeremy. Entré en el cuadro de honor. Él la atrapa, la hace girar. Por supuesto que sí, genio. Eres mi hermana. Sophie me sonríe por encima de sus cabezas, y veo por qué Jeremy la ama. Ella lo mira de la misma manera que yo una vez miré a Richard. Pero hay algo más ahí, respeto, igualdad, compañerismo. Señora Winters,
dice cálidamente. Gracias por recibirme. Julia, por favor. Y siempre eres bienvenida. Richard llega una hora más tarde para su cena mensual con ella. Parece mayor, más canoso, más pequeño, de alguna manera. La prisión y la desgracia habían tallado líneas en su rostro que nunca se desvanecerían. Trae comida china para llevar, la favorita de ella, y se sienta en silencio en la mesa que una vez fue anfitriona de su traición. La casa se ve bien, dice con cuidado. Se ve como un hogar, corrijo. Él asiente, observa a ella parlotear con Sophie sobre su proyecto de ciencias, observa a Jeremy ayudarla con sus palillos. Hiciste un buen trabajo, Julia. Con ambos. Con todo. Hicimos lo que teníamos que hacer. No, dice en voz baja. Hiciste más que eso. Podrías haber rechazado a ella. Podrías haber envenenado a Jeremy contra mí por completo. Podrías haberme destruido aún más a fondo de lo que lo hiciste. Pero no lo hiciste. Hice lo que era correcto para los niños. Para ambos. Mete la mano en el bolsillo, saca un sobre. He estado ahorrando. No es mucho, pero quiero contribuir al fondo universitario de ella. ¿Y esto? Saca un segundo sobre. Esto es para Jeremy, para la Facultad de Derecho. Richard. Por favor. Déjame hacer esta única cosa bien. Tomo los sobres. Gracias. Después de la cena, después de que Richard se vaya con la promesa de llevar a ella al Museo de Ciencias el próximo mes, después de que Sophie y Jeremy desaparezcan para dar un paseo donde sé que él le propondrá matrimonio junto al jardín que planté sobre las cenizas de Eleanor, ella había dejado instrucciones de que las esparciera. Una ironía final, ella y yo nos sentamos en el porche. Mamá Julia, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Mi papá te hizo algo malo, ¿verdad? Antes de que yo viniera a vivir aquí. Considero mis palabras con cuidado. Tomó algunas malas decisiones que hirieron a nuestra familia. Pero me dejaste quedarme de todos modos. Tú no eras responsable de sus decisiones. Eres tu propia persona, ella. Y eres maravillosa. Se apoya en mí, y siento el familiar dolor de mi cicatriz. Nunca desaparece por completo, ese recordatorio de lo que di y lo que me quitaron. Pero sentada aquí con ella a mi lado y la risa de Jeremy flotando desde el jardín, me doy cuenta de algo. Me quitaron el riñón, pero conservé mi corazón. Intentaron romperme, pero me volví inquebrantable. Pensaron que me estaban desechando como basura, pero me convertí en un tesoro. ¿Mamá Julia? Sí, cariño. Te quiero. Yo también te quiero. Jeremy y Sophie regresan, su mano luciendo un anillo que capta la luz del porche. Nuestras miradas se encuentran, y veo a mi hijo, el hombre en el que se ha convertido, el abogado que será. El esposo y padre en el que se convertirá. Nada parecido a Richard. Todo lo que había esperado. Mamá, dice, acercando a Sophie. Tenemos algo que decirte. Sonrío, me levanto y los abrazo a ambos. Bienvenida a la familia, Sophie. Ella chilla, se une al abrazo, y nos quedamos allí, los cuatro. Una familia construida no desde la traición, sino desde sus cenizas. Más fuerte por haber sido rota, completa por tener cicatrices. La cicatriz en mi abdomen palpita, como siempre lo hace cuando siento profundamente. Pero ahora entiendo que no es dolor. Es una prueba. La prueba de que sobreviví. La prueba de que a veces la mejor venganza no es la destrucción. Es la resurrección. Es tomar lo que ellos pretendían para mal y convertirlo en algo hermoso. Es criar a sus hijos para que sean mejores de lo que ellos nunca fueron. Es encontrar la felicidad en las ruinas de su crueldad. Es vivir bien, completamente y sin ellos. Vamos, digo, guiando a mi familia adentro. Celebremos. La puerta se cierra detrás de nosotros, excluyendo el pasado, sellando nuestro futuro. La casa que fue testigo de la traición ahora alberga el triunfo. La mesa donde se sirvieron los papeles de divorcio ahora acoge celebraciones de compromiso. Yo, la mujer que pensaron que no era nada, a quien nunca conocieron realmente. Soy todo lo que nunca sospecharon que podría ser.
Soy inquebrantable. Soy victoriosa. Estoy en casa.